Hola cuenteros, muy buenas noches a todos, deseándoles una feliz noche y dándoles las gracias como siempre por estar aquí, al lado de la fogata. Antes de comenzar con la transmisión, quisiera darle las gracias a todos por escucharme, por seguir nuestras historias en Facebook, por escucharnos en Spotify, YouTube. La verdad que aprecio mucho el apoyo que recibo diario de todos ustedes. En esta ocasión quiero darles un saludo muy especial a tres niñas que nos siguen desde Tijuana, en México. Sus nombres, Heidi, Samantha y Sherlyn, siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Sin más, comenzamos. Rita, escrita por Search and Rescue Woods en los foros de Reddit. Hice una breve temporada como gerente de hotel, nada más terminar el instituto. En aquel momento no estaba segura de querer ir a la universidad, así que me desvié un poco y acabé encallada en el hotel, donde estuve cerca de un año. Lo disfruté tanto como cualquiera puede disfrutar de un trabajo en una tienda, aunque a veces era catastróficamente aburrido. Desde luego, no era exigente desde el punto de vista intelectual, y la mayor parte de mi trabajo remunerado consistía en meter a la gente, tanto a los huéspedes como al personal, en las pequeñas pero bien equipadas habitaciones. Casi siempre estábamos llenos, así que nunca sufrimos por falta de beneficios. Ayudaba el hecho de que tuviéramos un bar muy bien surtido en la zona del comedor, algo que la mayoría de los hoteles menos caros no ofrecían. Como estábamos en la parte más rica de la ciudad, teníamos muchas existencias de buenos productos, y siempre fue un punto de discordia con el personal el hecho de que se les prohibiera expresamente visitar el bar, aunque estuvieran fuera del horario y sin uniforme. El propietario del hotel consideraba de mal gusto permitir que el personal bebiera en su lugar de trabajo. Esta norma se aplicaba a todos: la dirección, el personal de limpieza, el personal de cocina e incluso a los camareros. Solo había una excepción: Rita. Rita era una mujer hispana, pequeña y compacta, que casi no hablaba inglés. Era una leyenda, y todas las personas de ese hotel estaban de acuerdo en que el lugar se mantenía unido con su sudor y la botella de fabuloso que llevaba en la cintura de sus pantalones. Nunca he visto una fuerza de la naturaleza más eficiente y más aterradora que Rita. Verla limpiar una habitación era una experiencia casi religiosa. Nadie podía romper una sábana con tanta nitidez y dejarla perfectamente plana en un solo movimiento. O limpiar un baño con una sola toalla de papel y dejarlo impecable como lo hacía Rita. Al avanzar por el pasillo con sus pequeñas zapatillas blancas, incluso los huéspedes se apartaban de su camino sin que nadie se lo pidiera. Y detrás de ella se arrastraba el empalagoso olor químico afrutado del fabuloso. Rita trabajaba 10 horas diarias con horas extras ilimitadas. Era la más veterana del personal y no tenía un horario fijo. Entraba cuando quería y salía cuando quería. Por lo general llegaba en cuanto salía el sol y se iba sobre las 7 de la tarde. Nadie sabía mucho de ella. Como no hablaba español, no podía preguntar mucho, y no lo habría hecho aunque hubiera podido. De alguna manera, no habría sido apropiado. Todo lo que sabíamos era que todas las noches, después de su salida,
se sentaba en el bar durante horas y bebía. No tenía preferencias en cuanto a la marca o la graduación, pero según los camareros generalmente pedía ron y una buena rodaja de lima. A veces se tomaba una copa durante horas y otros días se tomaba 3 o 4 antes de subir a su coche y volver a casa. Pregunté a los camareros si era seguro para ella conducir y me aseguraron que Rita nunca se emborrachaba. Me aseguraron que Rita podía beber más que todos nosotros juntos. Ahora, por supuesto, la evidente pregunta de por qué Rita podía beber cuando nadie más lo hacía me consumía al principio. Pero quizás no sea sorprendente. Nadie a quien preguntara parecía saber la respuesta. Siempre había sido así. Una de esas cosas que simplemente existían y que hacía tiempo que habían dejado de tener un verdadero interés para nadie. Con el tiempo mi curiosidad disminuyó y me dediqué a mi trabajo como todo el mundo. Sabía que al final de la noche me despediría de Rita, sentada en la barra, mirando a la nada, con sus manos pequeñas y agrietadas alrededor del vaso lleno de ron. A veces asentía con la cabeza y otras veces parecía no oírme. Cuando terminó mi estancia en el hotel y mi vida siguió adelante, me olvidé de ella. Muchos años después, sin embargo, me encontré con la dueña del hotel en un restaurante de la ciudad. Estaba visitando a un familiar enfermo y necesitaba salir de casa un rato. Era tarde y el dueño estaba sentado en la barra. Me invitó a unirme a él y así lo hice. Hablamos un rato, nos pusimos al día y nos hicimos las preguntas pertinentes. Pedí una Coca-Cola con ron y eso me hizo recordar a Rita. Pedí lo mismo y pensé que tal vez él podría resolverme el misterio. Escuchó la pregunta, dio un gran sorbo y dejó la bebida. Ah, sí, eso. Bueno, no estoy seguro de que sea una conversación apropiada para la cena, francamente. Le aseguré que mi curiosidad era genuina. Le satisfizo, y él asintió y removió su bebida con la punta del dedo. Me di cuenta de que no llevaba un anillo de bodas. Bueno, ya sabes que Rita no hablaba mucho inglés. Cuando la contraté, era muy nueva en el país. Se había casado con un hombre para obtener la ciudadanía, y en cualquier circunstancia normal, nunca habría considerado contratarla. Pero había algo en ella que admiraba. Tenía esa cierta determinación. Trajo consigo a una amiga para que le tradujera. Esta amiga repetía una frase: trabajaré para ti muy duro, empezaré mañana. No, puedo empezar mañana, empezaré mañana. Y pensé, bueno, si está tan decidida a trabajar para mí, ¿por qué no darle una oportunidad? Y por supuesto, sabes lo mucho que trabajó esa mujer. Valió cada maldito centavo que le pagué, y más. No la merecía, francamente. Si solo hubiera hablado inglés, habría sido la empleada perfecta. Se rió, y yo asentí con la cabeza. ¿Por eso la dejaste beber en el bar? ¿O es que en ese entonces no existía la norma? Le pregunté. Negó con la cabeza. Oh, no. Ella no bebía cuando la contraté. En el hotel, por supuesto. No puedo decir lo que hacía fuera de él. Sabía que podía confiar en ella para hacer cualquier cosa y mantener a las otras chicas a raya. Por eso la promoví a la gerencia de inmediato. Las otras chicas estaban aterrorizadas de ella. Y por mucho que odie admitirlo, el miedo es un excelente motivador. Hizo una pausa. Nada la molestaba. Y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Si un invitado se comportaba de una manera que ella consideraba fuera de lugar, se lo decía. No había nada raro bajo su mirada. No tenía miedo. Una noche
Un hombre intentó agredirla mientras limpiaba su habitación. Lo roció en la cara con su botella de... ¿qué fue lo que usó? Pensé, y me vino a la mente una imagen. La botella colgando de su cintura. Fabuloso. Sí, fabuloso. Lo pronunció. Fabuloso. Ella le roció en la cara. Le dio una patada en su... bueno, ya sabes. Y llamó a la policía desde el teléfono de su habitación. Le di un aumento de sueldo después de eso, pensando que exigiría uno, pero nunca pareció dejar que le molestara. Nunca le molestó nada. Pedimos otra ronda de bebidas y brindamos improvisadamente por Rita. Bebió profundamente y cuando dejó la copa en el suelo, estaba frunciendo el ceño, con las cejas juntas en el centro. Una tarde, fue durante la temporada baja, pidió verme en mi despacho y fue la única vez que la vi preocupada. Supe que lo que le pasaba era grave. En ese momento había aprendido un poco de inglés y cuando le pregunté qué le pasaba me dijo: este hombre se está duchando demasiado tiempo. La verdad me costó entenderla, pero supuse que se refería a que alguien había dejado el agua abierta en su habitación. Y le recordé que si estaba dentro de las normas, podría entrar y cerrarla. Pero era extraño que me dijera eso. Yo sabía que ella conocía las normas de memoria. No podía entender por qué me pedía permiso. Al menos, eso es lo que pensé que estaba haciendo. Pero ella seguía diciendo una y otra vez: se está duchando. Es una ducha demasiado larga. Debes entrar. Debes llamar a alguien. Así que le pedí que me mostrara la habitación donde se oía el agua correr. Nadie abrió la puerta, así que entramos y, efectivamente, había alguien en la ducha. Podíamos oírle a través de la puerta. No se estaba riendo exactamente. No puedo describir el sonido. Era como un hipo. Supongo. Le dije que iba a entrar y no respondió, así que entramos. Estaba en la bañera, sentado dentro de ella con la ropa puesta. Si no recuerdo mal, miré su reserva una vez terminada. Era un hombre de negocios que asistía a una conferencia. Había reservado la habitación para unas 5 noches. Estaba sentado bajo el agua, con el traje puesto, con hipo. Sospeché que había sufrido algún tipo de problema mental, o tal vez estaba bajo los efectos de algo. Así que le dije a Rita que usara el teléfono de la habitación para llamar a 911. Ella hablaba español, pero sé que la oí utilizar una de las únicas palabras en español que conocía: fuego. Y pensé que era extraño, o tal vez no la había escuchado correctamente, y parecía tan urgente. Todo era muy extraño. Mientras ella hablaba con el despachador, yo hablé con el huésped para tratar de ver qué pasaba. Mientras me arrodillaba junto a la bañera para hablar con él, me di cuenta que sus zapatos estaban quemados, así como los puños de su camisa. Los estaba hurgando, arrancando un poco de la tela. Me pregunté si eso era lo que había querido decir Rita. Quizás le había visto intentar prender fuego o algo en su habitación. Sin embargo, no olía a humo. No en ese momento. El dueño se bebía el resto de su bebida y pidió otra al camarero que pasaba por allí. Cuando llegó, se bebió la mitad de un solo trago. No había tocado la mía desde el brindis. Estaba sudando sobre la barra. Cuando volvió, le indiqué que bajara y que esperara la ambulancia, pero no quiso irse. Intentaba decirme algo, pero era en español y no podía entenderlo. Lo señalaba a él.
luego al secador de pelo en la pared, a los pequeños agujeros de pelusa del lateral, y luego a sí misma. Levantó la mano, movió los dedos, hizo gestos a su alrededor, pero no pude entenderla. Estaba claro que algo iba muy mal, algo de lo que solo ella parecía estar consciente, pero, y me avergüenza admitirlo, no me parecía importante. De hecho, estaba irritado con ella. No era normal que me desobedeciera de esa manera. Siguió hablando y tirando de la manga de mi abrigo, tratando de apartarme. Le dije que bajara. La insulté. Me avergüenzo de las cosas que le dije y se puso a llorar. Pensé, Dios mío, la he hecho llorar y me molestó. Pero simplemente no pensé, no entendía y ella no dejaba de hablar. Así que me levanté y la empujé. Le puse las manos encima y la empujé fuera de la habitación. Le cerré la puerta en las narices, la cerré con llave y pude oírla golpear la puerta gritando algo. Le dije que si quería conservar su trabajo, bajara a esperar a la policía. Y creo que tal vez ella entendió entonces que yo no entendía y que era inútil que lo intentara más, que lo que iba a pasar, pasaría. Era una mujer poderosa, pero contra la barrera del idioma era impotente. La oí marcharse y me quedé a solas con el hombre. Empezó a hablarme. Me dijo que quería salir, pero que no podía. Me dio las gracias, según recuerdo varias veces. Me dijo, gracias por venir a verme. Es horrible estar sentado aquí, pero no poder salir a llamarte. He estado aquí 2 días. Gracias. Por supuesto, eso fue alarmante. Si había estado allí 2 días, imaginé que debía estar muy hambriento, sin mencionar las otras implicaciones mentales. Le pregunté, ¿por qué no podía salir? No se me ocurrió qué más decir. Se echó a reír y me dijo, no me creerías, ni aunque te lo dijera. El dueño se detuvo y miró el fondo de su vaso. Tenía razón, no le había creído, ni a él, ni a Rita. Sacudió la cabeza y vació el vaso, pidió otro, también se lo bebió. Le dejé. Tenía las manos entumecidas, pero no podía soltar el vaso. La ambulancia llegó rápidamente, aunque quizás no fue tan rápido, y solo lo pareció. El hombre no dijo nada más, solo se quedó sentado bajo el agua. Rita los llevó arriba, y los paramédicos ocuparon mi lugar después de abrir la puerta. Rita les pisaba los talones, y trató de adelantarse a ellos para decirles lo que fuera que intentaba decirme, pero la apartaron de un empujón. Nos pidieron que esperáramos afuera, y yo la cogí y la llevé. Ella seguía mirando por encima del hombro, pero me dejó hacerlo. Afuera en el pasillo, podíamos oírlos hablar con él y él con ellos. Rita, la pobre Rita, lloraba, se mordía los nudillos y se desplomaba en el suelo, murmurando algo y volviéndose a levantar. Todo el tiempo no dejaba de rogarme. Yo sabía que eso era lo que hacía, suplicar. Se colgaba de mi manga, me suplicaba, pero yo me limitaba a apartarla. Ni siquiera puedo recordar que habría sido más importante que ella. No puedo imaginar por qué no la escuché. Si recuerdo que no dejaba de pensar en nuestra factura del agua, ¿no es absurdo? No dejaba de pensar en toda esa agua desperdiciada, y Rita solo podía pensar en el hombre. A estas alturas estaba arrastrando las palabras, y me pregunté si debería haberle impedido pedir otra bebida, pero al parecer tenía la boca cerrada. Oímos el cierre del agua y el sonido del hombre saliendo de la ducha. No pude entenderle. Las paredes y las puertas eran gruesas, pero me di cuenta de que estaba molesto y se resistía, pero que los paramédicos no le daban opción. Rita se congeló cuando el agua se detuvo.
Me sujetaba el brazo con demasiada fuerza. Casi me dolía. Hubo una pausa en la que todo quedó en silencio. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Algo se sentía muy mal. Rita y yo nos miramos entonces y supe que había cometido un terrible error. Para entonces ya era demasiado tarde. Por supuesto, la culpa me invadió entonces y nunca he podido quitármela. Me encontré estirando la mano hacia la puerta, sin siquiera pensar en hacerlo, y cuando lo hice, la puerta se abrió de golpe desde adentro, arrancada de mi mano. Sentí una ráfaga de aire, como si la habitación tomara un respiro muy rápido y profundo. Respiró con dureza y siseando entre los dientes, así de fácil. Había un olor muy extraño y una luz naranja muy brillante. Algo caliente se precipitó y casi chocó contra mí. Y estaba tan caliente que derritió ese lado de mi abrigo. Lo derritió. Estaba goteando en el suelo, ¿te imaginas? Sacudió la cabeza. Todo sucedió tan rápido que no pude entender nada. Oía gritar a Rita. En algún momento de esos acontecimientos, ella se había apartado del camino. Oí los gritos de los paramédicos. Uno de ellos me empujó a un lado y se manchó la mano con el abrigo derretido, pero no pareció darse cuenta. Estaba mirando lo que fuera esa luz brillante, la luz que había ahora en el pasillo. Y cuando sacó el extintor de la habitación de la pared, todo encajó de golpe. Me giré y vi al hombre, completamente envuelto en llamas, y sostenía a Rita en sus brazos, quemándola viva. Se la arrebaté, le di una especie de patada. Se balanceó en el taburete. Así le di una patada en los muslos y la soltó. No sé cómo, pero no estaba muy quemada. Parte de su pelo había desaparecido y su camisa se había quemado en su mayor parte, pero no vi ninguna ampolla en la piel. Gritaba y tenía los ojos muy abiertos, pero no tenía miedo. Estaba llorando. Alcanzó al hombre que trataba de alcanzarla a ella, y él era el único que no emitía ningún sonido. Su boca estaba abierta y pude ver que su lengua estaba ardiendo. Realmente estaba en llamas. Pero no estaba haciendo ningún sonido. Vi que las llamas venían de su interior. Subían por su garganta y salían por su boca. Había un olor dulce que salía de él, químico. Estaba sobre él, sobre Rita. Venía de su interior, atravesando su piel con el calor. Ella gritó un nombre, alcanzó al tipo, pero este se desplomó en el suelo. Entonces Rita empezó a quedarse sin fuerzas. Yo la cogí, y el segundo paramédico nos levantó a los dos de un tirón y nos dijo que corriéramos y llamáramos a los bomberos. Puse a Rita en el despacho, la tumbé en el suelo y ordené al personal que diera la alarma de los incendios y sacara a todo el mundo del hotel. Rita lloraba, incluso inconsciente. Lloraba. Es lo último que recuerdo con claridad. Todo lo que vino después está borroso. Miraba fijamente las botellas brillantes en la pared del fondo del bar. El bar parecía ensordecedor a nuestro alrededor, aunque estaba casi vacío. Cuando sacaron al hombre lo sacaron en la camilla, pero no lo cubrieron. No había nada que cubrir, en realidad. Todo se había reducido a cenizas, excepto sus zapatos. Sus zapatos sobrevivieron. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego, temblando, aparté mi bebida. De repente tenía muchas ganas de volver a casa, a mi cama provisional.
Rita empezó a beber después de eso. La dejé. No podía pensar qué otra cosa hacer por ella. No podía imaginar lo que debió ver, lo que debió sentir cuando ese hombre la agarró, como si ella fuera un aro de vida. Recuerdo que sus manos se cernían sobre su espalda. Intentaba sujetarlo, pero estaba demasiado caliente. Entonces lo aparté de una patada y me miró, y antes de que sus ojos se derritieran vi que había miedo en ellos, pero sobre todo una gran tristeza. No recuerdo su nombre. Quizás deba buscarlo algún día. En algún lugar detrás de nosotros, alguien dejó caer un vaso y se hizo añicos. Se oyeron risas estridentes y me puse en pie rápidamente. Arrojé algo de dinero a la barra y me di la vuelta para irme. Pero él me agarró de la manga y del abrigo. Me miró con su cara hueca y sus ojos muertos, y yo sudaba dentro de la camisa. Nunca se fue, ¿sabes? Ese olor. Sus dedos agarraron la tela. Tal vez pueda imaginarlo todo, pero siempre olía a él. Incluso años después, ese olor se le pegaba. Me soltó. Salí corriendo hacia la noche, hacia mi coche. Conduje a casa con todas las ventanillas bajadas, dejando que el aire entrara, y de vuelta a la casa, subí las escaleras en la oscuridad, completamente vestida. Me metí en la cama, pero el sueño no llegaba. En su lugar, despierto y empapado de sudor, con las palmas de las manos apretadas contra la boca, pensé en Rita, sus manos agrietadas y rojas, y ese maldito olor a fabuloso.